Empezamos a grabar. Listo. Entonces, buenos días, Héctor, Patricio, ¿cómo están? Buenos días. Creo que Héctor ya está activo, sí, ya está. Entonces, bueno, empecemos. Primeramente, para hacerles un pequeño recuerdo del último que hicimos. Lo último que hicimos fue generar una... A ver, permítame, acerco el micrófono acá. Ahí. Lo último que hicimos nosotros fue generar una pequeña pantalla que se llama, está aquí en usuario, ay, no, esta es otra cosa. Aquí, a ver. Hemos generado una pequeña pantalla que, 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 que les permitirá a ustedes hacer la edición. Sí, hemos quedado justo en el punto de hacer edición. Aquí en el Web Content tenemos nuestra pantalla que se llama Editar. ¿Sí? Vamos a abrirle un ratito. Vamos a irnos al binding, que es justo lo último que hemos marcado. Y habíamos indicado que nosotros, desde nuestro elemento, se llama Data Control, en nuestro Data Control para el elemento parámetro, nosotros habíamos jalado ya las operaciones que son commit, rollback, y están visibles aquí en commit y execute, ¿no? Entonces, habíamos visto de que nosotros necesitábamos que el rato que les ejecutaba la pantalla, ustedes teníamos que hacer 2 clics para guardar, ¿no? Que era guardar y luego dar el commit. Y estábamos viendo cómo hacer eso que se haga en una sola opción, ¿sí o no? En eso nos habíamos quedado, ¿sí? Entonces, en nuestro diseño de pantalla, esperemos que se refresque un poquito. En nuestro diseño de pantalla nos quedamos aquí con varios botones, como pueden ver. Aquí tenemos, este es sumamente importante, el tema de estructura. Y en la estructura tenemos en el footer, tenemos nuestro botón de execute y commit, ¿no? Acá, commit. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ejecuta la acción, ¿no? Tenemos el action listener, bindings. Binding quiere decir que va a llamar a esta pantalla de aquí, ¿sí? Eso siempre que encuentren bindings es que está llamando acá, ¿sí? Volvemos al source. Llamamos al binding y el binding se llama commit. Entonces el commit es el comando que se está ejecutando. En este caso es commit y punto ejecutar commit, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos pensando es cómo hacemos que estos dos comandos se ejecuten a la vez. Sí, en eso nos habíamos quedado. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Bueno, entonces, antes de llegar a este punto, vamos a hacer un pequeño recorderis en algo que tiene la tecnología Java. La tecnología Java tiene, sí, eh, tiene tipos de sesión. Sí. Entonces, ahorita les voy a poner un pequeño documento que tengo por acá. En un segundo les hago aparecer. Que son las sesiones de las aplicaciones web. Y esto es algo de las cosas que tiene Java. Y esto es algo ya que hay que acordarnos más que nada, ¿no? Que es las famosas Java Session. Esto es para aplicaciones web. Verán que este documento es antiguo, no es del 2014, pero no ha variado, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros vemos en la vida real, pero no le hemos echado el contexto o la profundidad que siempre se ve. Todos los sitios web funcionan así, ¿no? Dice, tenemos las sesiones de Java. Nosotros originalmente tenemos 3 tipos de sesión de Java, que es la sesión pública, que quiere decir que todos los usuarios sin logueo, sin nada, ven lo mismo, que es lo que existe, ¿no? Tenemos una sesión que es privada, que es solo para ti, o sea, tú sesionaste como usuario, y tenemos una sesión que es compartida. Son 3 tipos de sesiones originalmente, ¿no? Entonces, estos 3 tipos de sesiones a nosotros nos permiten interactuar con las aplicaciones web. Ya les voy a hacer llegar esto para que fundamenten un poco más, pero ahorita va la explicación. Estos 3 tipos de sesiones nosotros nos permite interactuar con un sistema web o con los sistemas web de distintas maneras. Por ejemplo, una pregunta. Esta pantalla de Google que les voy a mostrar, esperemos que carga, ¿es pública o es por sesión? Pública, ¿no? Patricio dice pública. ¿Y Héctor?
Claro, igual pública. Pues les cuento. Dependiendo de si el navegador lo tienes logueado, si estás en el Chrome y tienes logueado con Esa es el una Email, buena usuario, ahí respuesta. se vuelve claro, personal. privada. Esta pantalla es privada porque aquí está sesionado, aquí está mi carita. Exacto. Y ahí está mi sesión, ¿sí? ¿Ya? Entonces es privada, ¿sí? Esta es una sesión privada. Simple y llanamente, Google siempre va a estar sabiendo lo que yo estoy preguntando, lo que estoy consultando, porque ya estoy sesionado. Esa es la respuesta. Gracias, Héctor, tienes razón. ¿Y qué pasa si yo entro a esta página de acá? A ver. Démosle un poquito de paciencia. ¿Ya? Pero esta pantalla, bueno, sí estoy logueado, lamentablemente. Pues no es lo que no esté logueado. Bueno, estoy logueado. Entonces, ustedes sí han visto, no sé si se acuerdan, tal vez que hace años había sistemas para hacer chats, pero que eran públicos. O sea, uno entraba y todo el mundo veía lo que todo el mundo escribía. ¿Se acuerdan? Ajá. Ya. Esos chats son lo que se denominan, hoy por hoy se denominan, eran de aplicaciones, de sesión compartida entre toda la aplicación. Es decir, todos los usuarios sesionados tenían segmentos compartidos para todos. ¿Ya? Estos, por ejemplo, son los foros de noticias, exacto, los foros de noticias y todo eso, que no necesitan logueo para poner sus datos, ¿no? OpenSUSE Forum. Son los famosos foros, los foros. Los foros abiertos que no necesitan logueo, pongamos un ejemplo, ¿no? Creo que este sí necesitaba logueo para escribir, pero todo lo que se ha sesionado, todo lo que se ha escrito es visible para todos, ¿ya? Entonces, estos son productos que son de sesión abierta, ¿no? Entonces, aquí está todo el mundo, el que quiere, escribe. Sí, el que quiere encuentra el foro y empieza a escribir. Sí, no tienes que sesionarte necesariamente, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita ya por temas de seguridad creo que todo el mundo tiene que sesionarse, pero esos son los inicios de la aplicación web. Partiendo de esto, partiendo del inicio, resulta que los fragmentos en ADF también tienen niveles de sesión. Entonces, ahorita vamos a coger nuestra página de fragmento para revisar las sesiones que existen. Y las sesiones son necesariamente para manejar un bin, y eso es la parte interesante. ¿Qué es un bin? La traducción literal de bin es alverjita, la alverjita verde que nosotros comemos, ese es un bin. Un manage bin es un bin administrado. Desde el punto de vista de Java, un bin es un elemento programático que asigna funcionalidad a una solicitud. Este es un elemento programático que asigna funcionalidad a una solicitud. Manage bin es un elemento programático que asigna funcionalidad a una solicitud administrada, ¿sí? Y los manage bin funcionan como elemento programático que asigna una función administrada a la sesión o al tipo de sesión solicitado. ¿Ya? Esa sería la traducción lo más literal posible que he encontrado y he tratado de hacer ese trabalenguas. Ojalá con lo que queda grabado podamos revisarlo más tarde. Y aquí es interesante porque si nos vamos a nuestro flujo de trabajito que nos ha hecho que la pantalla sea más fácil de desarrollar porque no hemos descrito código, pero sí hay ocasiones en las que necesitamos, como en este caso en la que tenemos que personalizar los botones. Entonces ahí nos vamos a Overview y en Overview tenemos nuestros Manage Bin, o sea, nuestros Bin administrados. Y aquí tenemos, para agregar nuestro Manage Bin, tenemos varios tipos de datos, varios tipos de sesión. Tenemos el de aplicación, el de sesión, que ya conocíamos, sí, sesión, aplicación. El que se llama abierto o público se llama request. Ese quiere decir de que no tienes que estar sesionado, es request, cualquiera puede usar, ¿sí? ¿Ya? Hay el view, y aquí amplía unos que son relativos al fragmento, porque son un segmentito nada más. Entonces, en este caso, vamos a, bueno, te voy a darles rápidamente la descripción. Cuando ponemos none, no va a funcionar. Simplemente está ahí, pero no va a funcionar. El de aplicación quiere decir que este manage bin va a funcionar a nivel de todo el aplicativo, esté o no sesionado. El de sesión o logueado, el de sesión es que tú estás sesionado en el aplicativo. El page flow quiere decir que este manage bin, su ámbito de ejecución está dado para todo el manejo del flow. Eso quiere decir
que mientras estés dentro de todo este flow, la sesión existe, ¿sí? El page flow, el de vista. Este es súper interesante, porque este de view hace relación a cuando en una Vantage Bean estamos ejecutando una vista, tiene que ver solo con ese, no se usa mucho, se usa muy poquito, casi no se usa realmente. Déjenme un ratito. Estoy con un problemita de memoria en mi máquina, no sé si será que está mal una memoria mía o está mal configurado el JDeveloper, entonces me está dando estos problemas, ¿sí? Ya vamos a resolver eso. Creo que en sus máquinas no les da problema porque eso en Windows no suele suceder. Pero en mi máquina en Linux sí, porque hay que configurar más detalladamente. Ya, volvamos al management. Ay, no es este. O sea, no es este, vamos. Bueno, sí, para acabarles de explicar. Hay el page flow, el view, el request. El request es interesantísimo porque un management request quiere decir que cada solicitud, o sea, todas las solicitudes que lleguen dentro de este flujo son usadas, pero el request no ocupa memoria, o sea, es usado y liberado. Ese es el famoso público. Es usado y liberado, usado y liberado. Ese es el que les decía, es el público, ¿sí? Y el backing bin, este es interesante porque el backing bin es como el request, solo sirve en el ámbito que está invocado. Es decir, si yo utilizo un elemento programático para agregar funcionalidad a la página de editar, eso va a quedar en memoria hasta que yo salga de esa página. Mientras que el request no queda en memoria. Sí, hay una diferencia entre estos dos, son muy parecidos, Y se usan parecido también. Supongamos que en la página de guardado yo mando contra la parte en el servidor, mando un dato, en la primera parte del formulario guardé algo, lo mando contra la memoria del servidor y segundos después yo utilizo ese dato un poco más abajo antes de guardar. Entonces, en esa situación uso un backing bin, puesto que necesito dejar guardado un dato hasta que sucedan otras acciones y de ahí lo recupero. En cambio, el request, no, el request es ese dato mando algo, se ejecuta y lo libera. No es posible que ese dato se quede guardado en memoria. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando uno usa clases que son del tipo estáticas, que esas sabes bien que utilizas, se terminó el proceso y no quedó nada guardado para usar después un get, una propiedad o algo que haya calculado. ¿Sí o no? ¿Ya? Son equivalentes de estos dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que lo que corresponde a los fragmentos, Oracle ha incrementado las sesiones debido a que tienen nuevos elementos, o tienen más elementos, ¿no? Entonces vamos ahorita con estos elementos a trabajar, ¿ya? ¿Por qué vamos a trabajar con estos elementos? Porque nosotros necesitamos programar un request y había necesidad de entender estos flujos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a programar un request. ¿Cómo se programa un request? Vamos a poner el overview aquí de ladito para que se vea qué está sucediendo, ¿sí? Y por el otro lado vamos a poner nuestra pantallita de editar. Con un poquito de paciencia, vamos al source que no es tan necesario. Vamos a coger nuestro botoncito en este caso nuestro botoncito de execute, ¿sí? Aquí se pone execute. Y aquí, justo aquí, vamos a generar el management, ¿no? Y por eso es importante, veamos si es que podemos ver visible. Aquí, botón derecho, si aparece esta pantallita, dice método Express Builder. Este es importante, el generar una expresión, ¿sí? Entonces, esto de aquí nos dice cómo está ejecutado, está bien. Le damos otra vez, le ponemos editar, y aquí me parece, miren, Manage Bin, el mismo nombrecito. Y no tengo yo un Manage Bin como no estaba creado, entonces vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle de nombre, es del tipo request, entonces aquí están los mismos datos, request, session, application, backing bin, view, page flow y none, va a ser del tipo request. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a ponerle punto para organizarnos, vamos a poner el punto parámetro. El nombre de la clase le vamos a poner editar, porque es para este botón. Y vamos a ponerle el manage bin, el bin name, vamos a ponerle
bin parámetro editar para hacer algo interesante. Le damos OK, se crea esto y me da un método que no existe, ¿no? O sea, que si queremos o no crear el método. Vamos a ponerle un nuevo método. Vamos a ponerle, este es guardar. Y vamos a llamarle, este está en action listener. Vamos a ponerle que es un action. Ya, para que nos quede algo medio interesante. Damos OK. Esperamos un momento. Guardamos. Y aquí han pasado varias cosas, ¿no? Primero, ahora estamos llamando un bin llamado action guardar. Y hasta aquí. Segundo, en mi parámetro, en mi tabla de parámetros que vimos hace un rato, ya se creó la entrada, ¿sí? Vemos que se creó esta entrada. Y segundo, tenemos ya nuestro archivo Java que se acaba de crear, tal como se indica. Vamos acá y aquí ya está el action event a espera de funcionar. ¿Sí? Aquí hay un problema. Este Java Server Face Action Event no está aquí. Ya. Import Java Event. Y muy bien. Entonces, aquí también está pasando algo, que el import action event que está acá, vamos a darle al enter. No. Este de aquí está. Ah, ya. El problema está que este de aquí no se encuentra en mi listado de POM, en mi listado de Maven. Entonces, esto hay que agregar. Vamos a ponerle aquí. A ver, Maven, ¿dónde está mi Maven? ¿Ya? Aquí vamos a agregar una dependencia. Esta dependencia es desde una librería. Aquí pegamos lo que acabo de copiar y le ponemos un enter para que busque. Ya. Entonces, aquí están las librerías que proveen esto. En este caso es la JSF. Le damos OK. Y este rato ha agregado una librería, ¿sí? Como les dije, el Maven de aquí es uno de los más fáciles de usar. No quiere decir que no sea difícil usar Maven, sino que este es el más fácil que conozco. ¿Sí? Como ven, les está haciendo mucho del trabajo. Esperamos un rato que actualice. Aquí está actualizando. Esperamos. Ya actualizó. Volvemos a nuestro editar. Y aquí le damos un clean build. Ajá. Acá te me está dando. A ver, hay que darle un clean. Muy bien. Y démosle un build. Un compile. Aquí podemos ver que si sale o no algún error. Tengamos un poquito de paciencia. Estas son las cosas que suceden cuando se trabajan con Maven, ¿sí? Hay que estar un poco pendientes de esto. El trabajo con Maven tiene estos puntos medio muertos de tiempo que nos toca esperar que se actualicen, que se compilen, ¿sí? Pero en realidad es más eficiente el dato de programar que otras cosas, porque si nos toca buscar las librerías una por una, es mucho más trabajoso. Puede demorar hasta semanas en encontrar la librería completa. Este también, como ven, ya no me dio errores, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte aquí, vamos a hacer lo mismo, un clean. Ya, y démosle un run. Compila. Ya, entonces volvemos a nuestro editar. Qué raro. Ahí está ya. Listo. Ya está resuelto el problemita. Como vieron, no fue muy complicado. Ya está. Y de esta manera se tendría la primera opción, ¿sí? Está bien.
Y aquí nos tocaría agregar programación, que es una programación un poco larga, ¿no? Entonces, podemos también hacer lo siguiente. Podemos irnos a editar, hacer clic en diseño. Esperemos que se habilite, que se abra así. Ya. Si yo le puedo, como vieron, esta es la forma en la que yo cojo y le agrego código manualmente. Pero una forma de que el código se genere automáticamente es que hago clic en commit, por ejemplo, me dice crear el management, ya creé el management, me agrego un nombre de método y este chuguito está habilitado. Esta es la diferencia, ¿no? El uno es desde source, yo le hago toda la parte manual y luego me toca escribir el código, o le dejo que ADF me haga que el JDevelop me haga el favor, le doy doble clic, podría crear todo el management que ya vimos hace un rato, escojo el existente, creo una nueva acción, le doy que use y van para arriba. Y esta es la codificación con la que se hace commit. ¿Sí? Entonces, ahí hay las dos formas, ¿no? Y lo que se podría hacer es, en este caso, es cambiar una codificación para agregar aquí a la vez, cuando si todo está bien, agregamos rollback, ¿sí? Para que haga las dos codificaciones a la vez. Y esta es la forma en la que te da generando código. Como ven, no es tan complicado. Como ven, el código está bien hecho y automáticamente genera líneas. Si ven la diferencia, ¿no? Lo hace un poco mejor. ¿Ya? Preguntas hasta aquí y si no, para ya proseguir con la programación. No tengo preguntas. ¿Ya? Porque ahorita vamos a programar esto y ahí se va a ver los cambios, ¿no? Ahora bien, una cosa que aquí quisiera que noten. A ver, Héctor, ¿alguna pregunta? No, Marco. Ok, entonces, para proseguir vamos a identificar qué es lo que hace, ¿no? Ya. Vamos a identificar primero dos cosas. La primera cosa es que este execute de aquí está funcionando contra un elemento llamado action listener, ¿sí? El action listener no es lo mismo que el action, ¿ya? Primera cosa. ¿Cuál es la diferencia entre el action listener y el action? Cuando tú haces clic en action, le estás diciendo al flujo que una vez que termina el flujo, devuelva un tipo de dato llamado string. Entonces, al devolverte un string, te dice cuál es el camino que vas a seguir luego de un método action, ¿sí? Entonces, tú haces clic en action y vamos a ver aquí en editar, action te devuelve un tipo string. ¿Sí estás viendo? Los action te devuelven un tipo string. Mientras que los tipos action listener que están aquí, permítanme, mientras que el llamado a action listener que se hace desde execute hace un action listener, lo hace a través de un action listener, y el action listener lo que hace es que solo se refresque la página, no sale hacia ningún flujo. Esa es la primera cosa que hay que identificar. Entonces, si es que yo necesito guardar y que vuelva al listado, tengo que usar un action. Pero si yo necesito guardar y que me quede aquí mismo en la pantalla editar, uso un action listener. Ya, esa es la primera cosa que hay que definir. Si nosotros definimos que vamos a guardar y volver al listado para que aparezca todo bien, eso es lo que necesitamos usar, el action. Eso también se usa casi sí o sí cuando borramos un campo, cuando vamos a borrar un registro. Una vez que se borra el registro, quedarnos ahí es innecesario porque ya no hay registro. Entonces tenemos que volver al listado. Entonces, en ese caso se usa un action. Ahora, si nosotros estamos guardando y ponemos guardar y queremos cambiar o necesitamos guardar más cosas o hacer otras labores, action listener, para que se actualice solo ahí, ¿sí? Esa es la primera diferencia que quisiera que sea notoria, un action y un action listener. Entonces, este action de aquí es para execute. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a darle
No necesitamos, bueno, aquí vamos a poner alguna cosa como el log para si ha pasado algún error. Logger, muy bien. Zempi, resulta. Ya. Y aquí, ¿qué ponemos? Execute. Ya, listo. No, a ver, aquí, ¿qué está fallando? Vamos a ver qué me está fallando. String.value of. Este es para strings, no para objetos. Y ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Verán. Aquí existe un elemento llamado getBindings. Esta es la forma programática en la cual yo accedo aquí. Sí, al yo solicitar el getBindings, accedo aquí. ¿Sí? Una vez que accedo aquí, el rato de ejecutar o solicitar uno de estos valores de acá, yo lo que voy a hacer es, mi getBindings, este rato es como haber entrado a la paginita amarilla que ya estamos viendo, y luego le digo, ¿sabes qué? De la paginita amarilla, vas y me buscas el commit, por nombre, directo. Aquí está commit, el nombre exacto, el que está aquí escrito, o el rol en execute en este caso, ¿sí? Luego voy y le ejecuto, cojo y le ejecuto y obtengo un resultado. Aquí también cojo y le ejecuto y obtengo un resultado. De haber algún error, yo escribiría un log, esto lo escribe en el equipo, hay otros métodos de que vamos a hacer luego, y aquí de haber algún error, me quedo en la misma página. Ojo, de haber algún error, me quedo en la misma página. Pero de estar bien, me voy a la pantalla inicial, es decir, me voy acá. ¿Sí? Entonces ya me da haciendo eso. ¿Sí? Entonces son dos elementos distintos. El uno se queda en la misma página, el otro va hacia allá. Ahora bien, esto puede complicarse. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas o la gente, en modo ya natural, ¿qué es lo que esperan? Que aparezca un mensajecito que diga se ha guardado satisfactoriamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando se ha hecho un guardado, que diga se ha guardado satisfactoriamente. Y cuando ha habido algún error que aparezca en pantalla, ¿sabes qué? No se ha podido guardar, hay un error. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a tocar controlar con estos flujos que ya vamos a ir progresando. Es como ven, hasta ahora no he escrito una línea de código, pero ya hay código de soporte, ¿no? Y esos flujos de trabajo que son ya más específicos o necesarios para que la gente sienta el sistema suave, no duro de trabajar, les facilite la vida, ¿no? Eso ya vamos a ir trabajando en eso. Eso es parte del proyecto que vieron hace un rato, pero así es como se programa esto. Como ven, no es mayor cosa. Bueno, lo que nos queda ahorita para finalizar un poco el ejemplo es ejecutarlo, ¿sí o no? Ya, entonces hagamos la ejecución. Subimos nuestro servidorcito. Ya más o menos se están haciendo una idea de cómo será el borrado, ¿no? Que ponemos un borrado y lo mandamos a la página de inicio, que tendríamos que hacer una pantalla que diga, oiga, ¿sabe que usted está seguro que quiere borrar este archivo? Vas a poner sí, y ahí ejecutar el borrado. Entonces, eso para completar un flujo más o menos entendible. Pero había que entender estas cosas que les expliqué hace un segundo para entender por qué funciona así el flujo, ¿sí? ¿Por qué se debe hacer así? Ay, es todo el tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas? No, de mi lado no. No. ¿Cómo está esto? ¿Fácil? ¿Difícil? Se le ve bien, lo que hay que es implementar. Oye, una preguntita. ¿Vas a Claro. subir, ¿cómo se llama? ¿Vas a subir cada uno de estos ejemplos al Git, a la página de Amazon? Mira, yo estuve justamente el fin de semana subiendo todos mis desarrollos, porque no solo trabajo con ustedes, ¿no? Y lo del Amazon, yo tengo aquí mi Smart Git y estoy ya por subir, pero tengo un problema que me he olvidado la clave y tengo que volver a poner bien las claves. Entonces, espérame un segundo, como quien esperamos, abrimos el Smart Git y mostramos cómo está funcionando esto, ¿no? Ya dale, porque estaba revisando en la mañana para seguir adelantando esta parte y no me encontré. Solo está hasta el desarrollo 5 o 4, me parece.
El 4 el 5, ya, mira, aquí están, justamente es lo que estoy trabajando con ustedes. Aquí ya estoy dado el commit hacia mi parte local, está dado ya el commit hacia local, es decir, esto fue actualizado ayer, está dado el commit avances de desarrollo, está dado aquí, y el de consultores, que es de ustedes, también está dado el día de ayer, ya que preguntas, pero aún no le he dado el push a desarrollo, porque ahí me está diciendo que está mal mi contraseña, y esto tengo que ir a entrar un ratito al Amazon Web Service para validar el tema de mi contraseña, ¿no? Bueno, esta es la contraseña de Linux que siempre te pide antes de usar los repositorios, y de ahí me dice que tengo un problema con el acceso. Entonces, esto estoy queriendo ver qué es lo que está sucediendo antes de pasar adelante, ¿ya? ¿Sí? Este es el Ya, único. buenas. Ya, Pero como listo. ves, el commit, por lo menos mi commit que se hace contra el repositorio local, ojo, en Git, vos tienes el repositorio local, aquí haces commit, aquí haces un poco de cosas, y después trabajas contra el otro repositorio. Como ves las fechas, justo ayer estaba en esos labores para dejar el trabajo adelantado, pero me dio un error. Gracias por preguntar. Apenas resuelva esto, está subido todas las clases, ¿sí? Ya, dale, buenas. Chévere, Ya. gracias. Aunque hoy día también se ha de actualizar ya un poquito lo que estamos elaborando en este momento. Como verás, aquí damos doble clic y ya empiezan a aparecer los cambios de ahora, ¿no? Que es conexiones y todo eso, ¿sí? Pero bueno, Ya, bueno. volviendo acá al tema, porque ya nos quedan pocos minutos, le damos parámetros JSF, le damos run para que se despliegue y vamos a ver, bueno, el efecto va a ser que funcione igual, funciona igual a como ha estado funcionando hasta hace un segundo, ¿no? Porque no hemos hecho nada, solo pusimos que ya no, que ya podemos hacer customs aquí en programación y aquí vamos a poder, por ejemplo, vía programación podemos hacer que aparezca un mensaje, que el mensaje ya no sale el mensaje de Oracle, que sale hora ni sé cuánto, podemos personalizar los mensajes, podemos hacer que hagan otras tareas, como pedir que en vez de hacer commit, ejecute un proceso junto con el commit o antes del commit, llamando datos, podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Aquí está ya la pantalla recreada, vamos a buscar, seleccionamos este de aquí que tiene valor 3333 para cambiar por 1080, por 1080, que es de pantalla. Bueno, ahí está esto, cambiamos esto, cambiamos aquí, cambiamos aquí, cambiamos aquí, damos execute, se prende el commit, todo funcionó, ya está el 10-10, ya. Entonces, básicamente hizo todo. ¿Ven la diferencia? Cuando uno le toca personalizar, ya. Entonces, ¿cuál sería la tarea? Ya una vez explicado todo esto, es hacer que un solo botón haga el execute y el rollback. Entonces, ¿cómo se haría esto? Copiamos, pegamos aquí y quitamos el un botón manualmente, ¿sí? Entonces, eso quisiera que hagan ustedes la prueba, que estén probando, porque esto causa algunos problemitas y quiero ver si les llega, si llegan ustedes a esos problemitas, ¿no? Pero ya con este ejemplo ven que es sumamente fácil, ¿no? El problema de esta tecnología no es que sea difícil, sino que es extensa, es tremendamente extensa. Hay muchísimas cosas por hacer, entonces se vuelve extensa y eso es lo complicado. ¿Qué es lo interesante? Es que esa extensión sirve, como les digo, para problemas que vayan a pagar esa extensión. O sea, ustedes tienen acceso a clientes sumamente grandes que van a necesitar estas complejidades. Y muy pocas herramientas en el mercado les permiten administrar estas complejidades y de una manera bastante estándar. Lo que yo hago como desarrollador, más o menos así funcionan todos los que desarrollan en ADF. Entonces, no te encuentras con inventos locos. O aunque te da chances para inventos locos, que vamos a trabajar nosotros con esas personalizaciones, ya esta semana mismo empezamos con esas personalizaciones y ya, porque no hay mucho más de lo que acaban de verles. O sea, de aquí ya van truquitos para coger la tabla, para usar bonito la grilla, para cosas medio más visuales, pero en esencia ya no hay mucho. Y de ahí el tema de seguridad es que ahí sí hay bastante que trabajar para coger las sesiones, los usuarios y esas cosas, pero por lo menos lo que es presentación, esto es lo que más se va a usar. Lo otro, sí hay muchos manuales al respecto. Y estas personalizaciones, no hay muchos manuales en Internet. Por eso le estoy dando lo que no hay en manuales, o la explicación que les he dado. Preguntas, ya que nos cierra el tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? No, por mi lado. Héctor, ¿cómo te pareció? Fácil, más fácil que JDeveloper, ¿cómo es que JD Edwards? No, el tema es que es otro, ¿cómo decirte? Es otro paradigma de programación. Ah, sí, sí. Entonces, es más, hay que adaptarse al nuevo manejo, ¿no?
Claro. Ahora, si a mí me hubiera tocado, como me ha tocado, hacer esto en tecnologías web totalmente Javas nativas, olvídate, este truquito que acabas de ver hacer me demoraba fácil 4 días. Ya vas a ver de algunas cosas que la próxima semana tenemos de hacer. Esta semana tenemos de hacer validaciones de datos y presentación de datos para que este ejemplito quede súper bien. Mañana hacemos el borrado y ya empezamos con otros temas, ¿ya? Como ven, no hay mucho. Es extenso, sí, pero no lo veo yo tan complicado. Ya vamos a ir viendo algunas cosas muy chéveres como pasar parámetros aquí. Se hace a través del overview y se hace a través de parametría. Entonces aquí podemos pasar parámetros para ya precargar cosas en los formularios y así nos podemos poner todo el ingenio del mundo, ¿sí? Esto también vamos a ver. Va a estar esto bien interesante. Listo, compañeros, entonces, muchísimas gracias por la atención. Si es que es posible, vamos a ver si tenemos una reunión mañana y el viernes, y si es que es posible, tal vez mañana tarde, o sea, para completar unas 4 horas de esta semana, me gustaría mucho, Hágale. ¿ya? Veamos cómo están sus tiempos, ¿ya? Por el Listo, momento, Dale, mañana Juan. tenemos reunión a la misma hora de hoy. listo, Ok. 10:30 mañana. Listo. Sí, listo. Les voy a Hasta enviar el luego. link justito antes de la reunión para que no se desperdicie mucho el tiempo, ¿ya? Ok. Ok. Hasta luego, man. Hasta luego, Hasta Héctor. luego, chao, Hasta luego. chao.